Hola micromacrameros, bienvenidos a mi canal Talisman Art. Vamos a hacer hoy esta pulserita de micro mini macramé. Como veis vamos a seguir un patrón. Fijaros que empezamos con un triángulo, como con una punta. Fijaros, vamos a hacer este patrón que es simétrico. Ahí, fijaros, estos dos, vamos a llamarle cuadraditos, 3 y 2, y acaba en punta. ¿Veis? Esta pieza, este patrón, se va repitiendo varias veces durante toda la cadenita. ¿Veis? Aquí vuelve a empezar, volvería a empezar. Y aquí acabaría. El mismo patrón vuelve a empezar justo en la punta. Y aquí volvería a acabar. Y vuelve a empezar otro más. Eso es. Y aquí vuelve a acabar. Y empieza otro. Y acaba en la puntita o flecha. Esta vuelve a empezar la flecha. Y acaba de nuevo. Y vuelve a empezar. Y lo podemos hacer lo largo que queramos. Bueno, esto queda bien como en una pulserita, por ejemplo. Vamos a empezar a hacer, a pelar los hilos. Fijaros, mira, yo he utilizado este hilo que es linasita, encerado, hilo encerado brasileño, es de color negro y mide 0,75 centímetros, 0,75 milímetros, disculpad. Y lo vamos a dividir, vamos a deshacer las hebras y para ello vamos a, más o menos de largo debe hacer para una cadenita así, no sé, 1,20 m más o menos, dependiendo de lo largo que lo queramos hacer. 1,20 m estaría bien y desenrosco la punta y nos van a quedar 3 hebras. Nos podemos ayudar de un alfiler. Eso es, y simplemente estiro. Vamos a ver que se va quedando como arrugadito, lo podemos ir estirando dependiendo de lo largo que sea, con cuidado para que no se enrede. No hay que hacer mucha fuerza, enseguida se deshace. Y desenredo y me quedo con una hebra. Claro, nos van a quedar, en mi caso, hebras de 0,25. Eso es. En mi caso, como han quedado tan pequeñitas, yo con 1,20 m calculo que será suficiente para hacer esta cadenita. Y vamos a necesitar deshacer estos hilos. Eso es. Muy bien. Y vamos a hacer esto con 3 hebras, ¿sí? Con 3 hilos de 1,20 m. Bueno, hay 3 más, o sea, en total 4, ¿sí? En total 4 hilos que vamos a deshacer. ¿Veis? Aquí los tenemos todos, son he desenroscado 4 hilos en total, me quedan 3 hebras por 4 hilos, 3 por 4, 12 hilos de 0,25 milímetros. Bueno, disculpar que estoy un poquito constipada. Pues nada, trabajar con estos hilos es muy detallista porque es muy pequeñito el nudo, espero que se vea bien. Si no, puedo hacer un vídeo extra donde se utilice hilo un poquito más grueso para que se vea mejor. Espero que podáis seguir el tutorial con comodidad. Y vamos a empezar. Vamos a dejar 15 centímetros aproximadamente en la parte superior de mi trabajo.
y lo colocamos en una pinza o como estéis acostumbrados a trabajar y vamos a empezar. Bien, lo primero de todo es separar los hilos que al trabajar con hilo tan finito cuesta un poco. Vais a ver que en algunos momentos me quedo ahí deshaciendo. Vamos a colocar a cada lado 6 hilos. Vemos aquí cómo lo estoy haciendo. Ya tengo 3. Tienen que, si puede ser, que estén ordenaditos. Dividiendo que nos queden 6 hacia la izquierda y 6 hacia la derecha. Para empezar la primera parte. Casi lo tengo. Ahí. Muy bien. Entonces vamos a coger los 2 hilos del centro y vamos a anudar sobre el hilo de la izquierda. Eso es. Vamos a llamarlo que anudo, bueno, estoy anudando hacia la derecha, pero el hilo guía está hacia la izquierda, así que diremos que hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Se puede decir de otra manera, pero yo lo voy a llamar así. Estamos anudando con el hilo guía hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Bien, con todos los hilos, los 6 que he dejado. Eso es. Un nudo y 2 por cada. Cogemos el siguiente. Un nudo y 2. Eso, con el siguiente, un nudo y 2 nudos. Vamos ahora al otro lado. Buscamos el primer hilo que quedó del primer nudo. Y vamos a anudar ahora hacia la derecha con los 6 nudos que hay, con los 6 hilos que me quedan a la derecha. Es importante cuando trabajamos con hilo tan finito que no nos liemos a la hora de ver los hilos. Bien, y vamos a empezar a anudar hacia la derecha, un nudo y 2. Muy bien, continuamos con el siguiente. Eso es. No hay que confundirse. 1 y 2 nudos con el siguiente hilo y así con todos. Un hilo, un nudo y 2 y voy haciendo esta forma de flecha arriba. Voy a ir haciéndolo anudando en diagonal hacia la derecha. Un nudo y 2. Y uno más. Un nudo y 2. Muy bien, ya hemos hecho la primera parte, la flechita, tenemos colocado ya para poder empezar. ¿Veis? Ahí lo marco. Muy bien. Y os enseño. Eso es. La idea, vamos a aprender a hacer este patrón. Lo vamos a hacer 2 veces. Fijaros, vamos a hacer estos cuadraditos y la entradita. ¿Sí? Vamos a empezar con el cuadradito en medio. Y luego van 3 cuadraditos a cada lado. ¿Sí? Vamos a empezar por el lado izquierdo y después haciendo estos 3 cuadraditos. Bien, y vamos a empezar por la esquina izquierda. Buscamos los hilos que necesito, los 2 primeros de la izquierda. Cuesta un poco al ser tan finitos. Ahí está, aprieto bien el último nudo que he hecho. Muy bien. Y vamos a anudar hacia la izquierda 1 y
2, giramos los hilos y anudamos a la derecha, 1 y 2. Muy bien, dejamos eso y vamos a coger los 2 siguientes hilos y anudamos hacia la derecha, 1 y 2. Los dejamos apartados. Cogemos los 2 siguientes hilos y anudamos hacia la derecha, aparto bien, anudamos hacia la derecha 1 y 2 nudos y continuamos con los 2 siguientes hilos ya del otro lado, ¿sí? Y vamos a anudar hacia la izquierda 1 y 2. Cogemos los 2 hilos centrales y vamos a anudar hacia la izquierda 1 y 2. Con esto estoy haciendo el primer cuadradito central. Cogemos el siguiente hilo y anudamos hacia la izquierda 1 y 2 nudos y cojo el siguiente hilo y anudo hacia la izquierda 1 y 2. Y con esto ya he hecho el segundo cuadradito y continuamos anudando con el siguiente hilo 1 y 2 nudos hacia la izquierda y con el último cerraremos hacia la derecha colocando el hilo guía por encima y cierro hacia la derecha y con esto hago el último cuadradito. Y ahora vamos a hacer el otro lado. Tenemos que separar todos los hilos que hemos anudado hacia la izquierda para que no molesten los hilos, como una de las tareas más difíciles de este trabajo es que los hilos son muy finos, ¿verdad? Bueno, aparte del patrón, que es un poco complicado. Bueno, de ahí la gracia, ¿no?, del trabajo. Cogemos los 4 hilos de la derecha que aún no habíamos anudado. Bien, y vamos a anudar hacia la izquierda 1 y 2. Lo reservamos y busco el primer hilo que me viene, los 2 primeros hilos del lado izquierdo y anudamos hacia la derecha 1 y 2 y vamos a hacer el primer cuadradito con el otro hilo que habíamos dejado y anudamos hacia la derecha 1 y 2. Ya hemos hecho este primer cuadradito de este lado, o el segundo si contamos el central, que ya estaba hecho, y anudamos 1 y 2 hacia la derecha y con los 2 últimos hilos vamos a anudar hacia la derecha primero 1 y 2, giramos los hilos y anudamos hacia la derecha 1 y 2 y cogemos el hilo que habíamos dejado y anudamos hacia la izquierda 1 y 2. Muy bien. Y ya tenemos nuestra primera flechita, las 3
los 3 cuadraditos de cada lado. Muy bien, ¿lo veis? Tenemos estos dos que sobran. Aquí están los cuadraditos, la misma flecha que estamos haciendo. Bien, ahora vamos a hacer estos 2 cuadraditos con este de aquí abajo, ¿vale? 2 cuadraditos a un lado y 2 cuadraditos al otro. Aquí estos 2 y estos 2. Muy bien. Entonces, fijaros que hay estos hilos centrales y estos dos aquí al lado. Empezamos por el lateral. Hacia la izquierda, 1 y 2. Y giramos los hilos hacia la derecha. 1 y 2. Buscamos los 2 siguientes hilos y apartamos los otros bien para que no molesten. Y hacia la derecha, 1 y 2. Reservamos. Cogemos los 2 hilos centrales del lado izquierdo y anudamos hacia la derecha 1 y 2. Giramos los hilos y hacia la izquierda 1 y 2. Cojo el siguiente hilo y anudamos. Cogemos, que no nos confundamos de hilo, cogemos el siguiente hilo, eso es, y anudamos hacia la izquierda 1 y 2. Y otra vez con el siguiente hilo hacia la izquierda 1 y 2. Cogemos los 2 hilos del final y ya seguimos anudando hacia la izquierda 1 y 2. Muy bien. Separamos todos los hilos que hemos hecho. Ya he hecho los 2 cuadraditos. Vamos de un lado, del lado izquierdo, vamos a hacer con el lado derecho. Empezamos con los 2 primeros hilos del centro y anudo hacia la izquierda 1 y 2. Y hacia la derecha giramos los hilos y 1 y 2. Cogemos los 2 siguientes hilos y anudamos hacia la izquierda 1, 2 y cojo el hilo que había dejado y hacia la derecha 1 y 2. Ya he hecho el primer cuadrito, cojo el hilo de al ladito y 1 y 2 hacia la derecha y cojo los 2 hilos del lateral y hacia la derecha anudo 1 y 2, giro los hilos y anudo hacia la izquierda 1 y 2, cojo el hilo siguiente y hacia la derecha 1 y 2. Ya hemos hecho esos 2 cuadraditos, hay el huequito central, perfecto. Vamos a seguir el patrón. Veamos, ¿veis? Está quedando igual. Vamos a hacer, ya tenemos la flecha, hemos hecho
esta entradita. Perfecto. Igual, ¿lo veis? Queda un huequito en el centro. Perfecto, nos ha quedado. Ahora vamos a continuar con estos 3 cuadraditos que están separados entre sí. 1, 2 y 3 cuadraditos. Vamos allá. Vamos a empezar dividiendo hacia cada lado, hacia la derecha y hacia la izquierda. Reservo la derecha, empezamos con la izquierda y empiezo con los 2 hilos centrales y vamos a anudar hacia la derecha 1 y 2. Cogemos los 2 hilos centrales del lado derecho, estos 2, y anudamos hacia la izquierda 1 y 2. Vamos a cerrar en el centro, hacia la derecha, anudo 1 y 2. Y con el siguiente hilo hacia la izquierda anudo 1 y 2 y hacia la derecha 1 y 2, girando los hilos que hemos hecho, Cojo los 2 hilos de la derecha y anudo hacia la derecha 1 y 2, giro los hilos y hacia la izquierda 1 y 2, cojo los 2 hilos centrales y anudamos hacia la izquierda, hacia la derecha, disculpar, anudo 1 y 2. Muy bien, tenemos el primer cuadradito del centro con sus 4 hilos. Vamos con hacer con la izquierda. Empiezo con el lateral. Hacia la izquierda anudo 1 y 2, giro los hilos y hacia la derecha anudo 1 y 2. Con los 2 siguientes hilos anudo hacia la izquierda, hacia la derecha 1 y 2, giro los hilos y hacia la izquierda 1 y 2. Cojo los 2 hilos y anudo hacia la derecha 1 y 2. Ya hemos hecho el cuadradito de la izquierda. Vamos a hacer el cuadradito de la derecha con los 4 hilos que nos quedan. Cojo los demás al centro y anudo hacia la izquierda 1 y 2. Giro los hilos y anudo hacia la derecha 1 y 2. Y cojo los últimos 2 hilos del lado derecho y anudo hacia la derecha 1 y 2, giro los hilos, anudo hacia la izquierda 1 y 2. Cojo los 2 hilos que tenía y giro hacia la izquierda y anudo hacia la izquierda 1 y 2. Muy bien, ya tengo los 3 cuadraditos. Ahora aquí se volvería a hacer la misma forma que teníamos, pero al revés. O sea, ahora tenemos que cerrar, ¿sí? Y hacer estos 2
que es simétrico y al contrario, ¿verdad? Haremos estos dos y estos dos. Perfecto, vamos allá. Bien, vamos a empezar por la esquina izquierda y anudo con los dos primeros hilos de la izquierda hacia la izquierda, 1 y 2, y giro los hilos y anudo hacia la derecha, 1 y 2. Cogemos los siguientes dos hilos del primer cuadradito y anudamos hacia la derecha, 1 y 2. Y cojo los siguientes dos hilos del cuadradito central y anudo hacia la izquierda, 1 y 2, y cojo el otro hilo y anudamos hacia la derecha, 1 y 2. Muy bien, ya tenemos cerrado este lado. Vamos a intentar hacer lo mismo al otro lado. Empezamos por los dos hilos del cuadradito del centro, hacia la derecha, 1 y 2. Cogemos los cuadraditos del centro del último cuadradito y anudamos hacia la izquierda, 1 y 2. Cogemos los dos hilos y cerramos hacia la izquierda, anudo 1 y 2. Muy bien, y los dos hilos del lateral lo vamos a preparar. Anudamos hacia la derecha, 1 y 2. Giramos los hilos, anudamos hacia adentro, hacia la izquierda, 1 y 2, o sea, hacia adentro de la pieza me refiero. Bien, vamos a separar estos 4 hilos del centro. Nos tienen que quedar 4 hilos del centro y 2 y 4 a cada lado. Cogemos estos dos primeros y hacemos de la izquierda y hacemos dos nudos hacia la izquierda. Y anudo hacia la izquierda, 1 y 2. Y con esto cierro un cuadradito. Perfecto. Vamos a estos dos hilos de la derecha y anudo hacia la derecha, 1 y 2, y cojo el hilo del lateral y anudo hacia la derecha, 1 y 2, y con esto hago también un cuadradito. Me ha quedado una forma de flecha invertida. O una forma de flecha como teníamos antes. Pero sí, he hecho este y este. Y ahora vamos a hacer este y este. Los dos más del centro. Luego ya cerraremos. Muy bien, vamos a empezar entonces. Buscamos los hilos centrales. Voy separando los hilos. Los de la derecha y los de la izquierda. Para encontrar el centro.
Y empezamos con el lado izquierdo. Cojo los dos primeros hilos centrales y anudo hacia la derecha 1 y 2, giro los hilos y hacia la izquierda 1 y 2. Cojo los dos siguientes hilos del lado izquierdo y anudamos hacia la derecha 1 y 2. Cojo los hilos y anudo hacia la derecha 1 y 2 y con esto cierro el cuadradito de la izquierda. Y anudamos con el siguiente hilo hacia la derecha 1 y 2 y así tendremos preparada para cerrar luego la punta. Y cogemos los primeros hilos centrales de la derecha, los dos primeros hilos centrales de la derecha. A ver si consigo coger los hilos. Ahí. Eso es. Y anudamos hacia la izquierda 1 y 2. Giro los hilos y hacia la derecha 1 y 2. Cojo los siguientes dos hilos y anudamos hacia la izquierda 1 y 2. Vamos a cerrar el cuadradito, cojo los hilos y anudo hacia la izquierda 1 y 2. Cojo el siguiente hilo del centro, eso es, y anudo 1 y 2 hacia la izquierda y ahora sí vamos a cerrar la punta central. Cojo los dos hilos del centro y anudamos hacia la derecha 1 y 2. Perfecto. Ahora sí tenemos la punta esta como invertida, la flecha hacia abajo. Bien, sería esta primerita flecha. Pero para acabar nuestro patrón nos falta como el primero, la primera flechita. Aquí donde tenemos 3 cuadraditos. ¿Sí? 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Eso es. Que es lo mismo que arriba. Y con esto acabaríamos el patrón. Y volvería a empezar. Lo veremos como empalmar un patrón con el siguiente. Bien. Vamos entonces con la izquierda. Me gusta empezar con la izquierda. Y cojo los primeros hilos de la izquierda y anudamos hacia la izquierda 1 y 2. Giramos los hilos y hacia la derecha 1 y 2. Cogemos los dos siguientes hilos y anudamos hacia la izquierda 1 y 2. Cogemos el hilo que me había quedado y hacia la derecha 1 y 2. Cojo el hilo que sigue y anudo hacia la derecha 1 y 2. Muy bien, cogemos los dos siguientes hilos y anudo hacia la izquierda 1 y 2. Cojo los hilos el que había dejado y anudo hacia la derecha 1, aprieto bien, y 2. Cojo el hilo
Siguiente de la derecha y anudo hacia la derecha, 1 y 2. Perfecto, vamos al otro lado y vamos a empezar con los 2 primeros hilos de la derecha y anudamos hacia la derecha, 1 y 2, giramos los hilos, anudamos hacia la izquierda, 1 y 2. Cojo los 2 siguientes hilos y anudo hacia la derecha, 1 y 2. Cojo los hilos con el que había dejado y anudo hacia la izquierda, 1 y 2. Cojo el hilo siguiente y anudo hacia la hacia la izquierda, 1 y 2. Muy bien, cogemos los 2 siguientes hilos y anudamos hacia la derecha, 1 y 2. Cojo el hilo que había dejado y anudo hacia la izquierda, 1 y 2. Cojo el hilo que me ha quedado siguiente y y anudo hacia la izquierda, 1 y 2. Y ahora sí, vamos a cerrar la puntita y anudamos hacia la derecha para cerrar, 1 y 2. Y con esto tenemos nuestro patrón hecho. Mirad qué bonito que ha quedado. Vamos a verlo. ¿Veis? Este es el patrón que se repite todas las veces que queramos en nuestra cadenita, pudiéndola hacer lo larga que necesitemos. Mirad qué bonita queda sobre la piel, qué contraste hace. Podemos utilizar otros colores, pero en negro me parece muy elegante. Precioso. También podemos utilizarlo con diferentes grosores de hilo. Muy bien. Fijaros entonces. Ahora esta es la forma que se va repitiendo varias veces, una seguida de la otra. Ya os tengo que enseñar cómo unir una y otra vez. Voy a hacer... Aquí tengo toda la cadenita ya hecha. Y fijaros, necesitamos estos 3 cuadraditos que hacen este triangulito lateral, 1, 2, 3, para unir los diferentes patrones. Vamos a hacerlo y veis cómo se irían uniendo. Bien, anudamos hacia la izquierda, 1 y 2, giramos los hilos, anudamos hacia la derecha, 1 y 2. Muy bien, cogemos los 2 siguientes hilos y anudamos hacia la izquierda, 1 y 2. Cojo el hilo que había dejado y anudamos hacia la derecha, 1 y 2. Ya tengo un cuadradito de los 3 que necesito. Cojo los 2 hilos centrales de la izquierda y anudo hacia la izquierda, 1 y 2. Y con los 2 hilos que había dejado, anudo hacia la derecha, 1 y 2. Cojo para cerrar el cuadradito, estos 2 hilos. Fijaros, bien. Y anudo hacia la derecha, hacia la izquierda.
me puedo ir fijando en lo que he hecho arriba para ir viendo hacia dónde cierra cada cuadradito. Eso es lo que os estaba mostrando. Bien, cojo el hilo siguiente, anudo hacia la izquierda, 1 y 2. Bien. Vamos a coger los 2 hilos laterales y vamos a anudar hacia la izquierda 1. Perdón, estos son los pelos de mi gato. Y que es un persa, tiene un pelazo maravilloso, pero que se enreda bastante con los hilos. Giramos los hilos y anudamos hacia la derecha 1 y 2. Muy bien, y cogemos los hilos del medio, bueno, estos que han quedado, y anudamos hacia la izquierda 1 y 2. Y marcaremos esta diagonal que quedará bonita. Si queremos la podemos hacer así, en diagonal. Y anudo hacia la izquierda 1 y 2. Y nos queda esta diagonal, como decía, o sea, de la flecha hacia abajo pasamos a esta diagonal. De manera que hemos hecho, fijaros, aquí os lo muestro. Aquí, esta diagonal de aquí, y vamos a hacer ahora la otra del otro lado con estos 3 cuadraditos. Bien, le hemos agregado los 3 cuadraditos laterales. Perfecto. Y ahora vamos a hacer el otro lado. Empezamos con los 2 primeros hilos de la derecha y anudamos hacia la derecha 1 y 2. Giro los hilos hacia la izquierda y 1 y 2. Cojo el siguiente hilo, los 2 siguientes hilos y anudo hacia la derecha 1 y 2. Cojo el hilo que me había quedado y anudo hacia la izquierda 1 y 2. Cojo el hilo que me quedaba, anudo hacia la izquierda 1 y 2. Cojo los 2 siguientes hilos y anudo hacia la derecha 1 y 2. Cojo el hilo que me había quedado y anudo hacia la derecha 1 y 2. Muy bien, ya estoy casi. Y cojo el hilo de la derecha y anudo hacia la derecha 1 y 2. Nos falta el último cuadradito. Cojo el hilo del lateral, los 2 hilos del lateral, y anudo 1 y 2. Giro los hilos y anudo 1 y 2. Y anudo con los 2 hilos que me quedan para hacer el último cuadradito hacia la derecha 1 y 2. Muy bien. Aquí tendría para volver a empezar el patrón. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendría la flecha, o sea, como hemos empezado al principio del vídeo, como cuando lo tenía todo cogidito para empezar a hacer, y empezaríamos haciendo la primera punta de flecha con los
redonditos en el centro, luego los 3, los 2 y volver a cerrar, ¿sí? Bien, voy a pasar esto en rápido para volver a hacer, pero lo voy a hacer en cámara rápida y esta vez no voy a decir nada para que podáis volverlo a ver en cámara rápida. Pues cuando hayamos hecho nuestro patrón tantas veces como queramos, nos quedará una cadenita así, que pues, si queremos que sea una pulsera, fijaros qué bien que ha quedado, queda súper bonita. Y eso, si queremos que sea una pulsera, pues vamos a dejar un espacio para poder cerrarla. Y una de las maneras podría ser esta.
vamos a hacer una cadenita en espiral sencilla, volviendo a unir los hilos. Para que sean más gruesos, juntaremos 3 y 3 y empezaremos a enroscar los hilos entre estas 3 hebras, a girarlos entre nuestros dedos hacia la izquierda y enroscarlos entre los 2 grupos de hilos hacia la derecha. Enrosco hacia la izquierda y voy girándolos hacia la derecha, ¿sí? O giro hacia la izquierda, como lo queráis llamar, y voy enroscando hacia la derecha. Bien, hasta lo largo que queramos. Yo siempre aconsejo de hacerlo más largo de lo que creemos, porque si tenemos que pasar la pulsera por el puño, siempre es mejor que sobre, y luego ya ajustarlo a la medida de a quien se lo vayamos a regalar o de a quien se lo vayamos a vender. Entonces, vamos haciendo esta cadenita sencilla, enroscada, hasta lo largo que queramos. Y al final del todo le haremos un nudito. Lo volveremos a hacer en este lado y os enseño cómo he hecho el nudo. Cogemos los 3 hilos, 3 y 3, eso, y los vamos girando hacia un lado. A mí me va bien girarlos hacia la izquierda y enroscar hacia la derecha, pero podéis hacerlo al otro lado, no importa. Yo voy girando hacia la izquierda y enroscando hacia la derecha. Eso lo hacemos bien apretadito hasta llegar. Como estoy estirando uno de los cabos y el otro no, hay que sobrepasarlo un poco, ¿de acuerdo? Es un truco de dejarlo más largo, si no siempre te queda uno más corto que el otro. Bueno, aquí casi no se ve, pero porque quiero hacerlo un poco más, como un dedo más largo que el otro, que luego va mejor para acabar el nudo. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a cerrar con el nudo, un nudo normal. Pasemos todos los hilos juntos. Yo para hacer esta prueba he hecho los hilos muy largos. Eso es, pero probablemente a vosotros no os queden tan largos. Y veis, así podemos ajustar mejor la altura del hilo que queramos y que me quede bastante igual. Y ya solamente falta cortar lo que nos sobra. A mí me gustan estas tijeras de precisión, que van muy bien. Y las cortamos dejando un poquito. Siempre se deja, no se corta ran, se corta dejando un poquito y quemamos a llama bajita o a llama alta como yo, pero siempre vigilando que de pasar el hilo siempre por la zona, por el color azul y no por la llama, porque si no lo quemaríamos, ¿de acuerdo? Y si no, mejor a llama siempre flojita, aunque me vais a ver a mí utilizar la llama media. Y haríamos lo mismo al otro lado. Voy a hacer lo mismo. Tic, tic.
Eso, son los truquillos de internet. Y nada, y ahora sería, lo podríamos anudar así, ya está, si se va a quedar fijo, o si queremos sacarnos la cadenita y volverla a poner, cuando queramos, pues le podemos hacer un nudo plano, varios nudos planos, los que queramos. Voy a ver cómo lo cierro yo, con un nudo plano. Coloco mi pulsera agarradita para poder trabajar y cojo un hilo, no sé, un trocito de hilo de unos 30 centímetros o un poquito menos y cojo las dos hebras y vamos a hacer un nudo plano. Yo voy a hacer tres medios nudos planos. Aquí tendría un medio, uno a cada lado, para que no nos quede girado el nudo, ¿sí? Uno a cada lado, medio nudo plano, eso es. Esto sería un nudo plano. Y ahora voy a hacer medio más, porque esta cadenita es como muy delicada. Tampoco queremos meter ahí un nudaco. Yo creo que con 3 es más que suficiente. Ahí está. Y luego lo quemaré. Ahora simplemente corto un poquito los hilos para que no me molesten. A veces hago esto para que no me molesten, corto un poco los hilos y luego ya los quemo. Ya que ahora tengo bien colocada mi pulsera agarradita para acabar. Y haré lo mismo al otro lado, haré también, juntaré estos dos lados. Perfecto, ya lo he hecho. Corto lo que me sobra un poquito. Y ahora sí, acabaré de cortar estos hilos que me sobran aquí al lateral. Como veis, esto es un nudo corredizo, que se puede ajustar. Y eso, dejando un poquitín y quemando con la parte azul, por la parte azul de la llama. No os cortéis, iré con cuidado, que estas tijeras cortan un montón. Eso es. Muy bien. Y al otro lado haré, voy a quemar un poquitín. Eso es, quemo un poquito en el nudo final para que quede un poquito solo, Bien, y veis cómo podríamos ajustar la medida que quisiéramos y una vez veamos qué le pasa, cuál es el ancho máximo que necesita la persona, pues ya después si sobra un poquito se puede acortar un poco más, haciendo el nudo un poquito más abajo. ¿Veis qué bonita queda nuestra pulsera? Bueno, espero que la hayáis disfrutado. Comentarme qué tal os ha parecido y me ayudaríais mucho si le dais like y os suscribís. Hasta pronto.